Seguimos con la saga de mensajes del libro de Nehemías. Hoy vamos a hablar del capítulo 6 de Nehemías. Saben que ha sido todo un reto, porque el libro de Nehemías parece que fuera todo igual, lo conocemos, sí, la restauración de los muros, el trabajo de él, pero créanme, Nehemías siempre tiene el libro, es una joya completa, y el Señor constantemente nos está hablando. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 6, y he titulado el mensaje para este día: la oposición a la voluntad de Dios. Si usted lee el capítulo 6, dice maquinaciones de los adversarios. Le he colocado la oposición a la voluntad de Dios. Nosotros en nuestra vida, como creyentes, atravesamos diferentes dificultades, problemas, tropiezos, fracasos, situaciones complicadas. También tenemos tragedias, desafíos, y eso es normal. Si no le ha sucedido, entonces debemos analizar nuestra vida, porque en el caminar, nuestro transitar con el Señor, van a aparecer todas estas cosas. Y estas cosas sirven ¿para qué? Para nuestro crecimiento espiritual y fortalecer el carácter como hijos de Dios. Pero también tenemos que tener claro de que Dios nos dice que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Eso es lo importante, nosotros debemos confiar en eso. Y dice Lucas 17:1, palabras de Jesús: es imposible que no vengan tropiezos. Le dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de quienes sirven como tropiezo. Pero de que van a venir, van a venir. Y yo hice un bosquejo bíblico muy bautista, que tenía rato que no lo hacía, y lo dividí en 4 partes, en 4 subtemas. El primero se titula Las estrategias del enemigo. El enemigo es estratégico. Él sabe dónde atacar, cuándo atacar, nos conoce perfectamente, nos conoce tanto como nosotros. Pero lo que debemos también saber es de que la oposición siempre va a venir, ¿es de parte de quién? Del diablo. Siempre. La oposición en nuestro caminar va a venir por parte del diablo. Pero usted me dice: bueno, pero es que no es del diablo, es a veces mi papá, es mi esposa, es no sé. Créame, viene de parte de Satanás. Eso es lo que debemos reconocer. ¿Cómo pueden venir? Pueden venir por nuestros propios deseos, nuestros pecados, o también pueden venir por personas. ¿Cuáles son esas cosas que se oponen a la voluntad de Dios en nuestra vida? Puede ser el orgullo, puede ser la terquedad. Y esta palabra es seria. ¿Qué es ser terco o terquedad? Es hacer mi voluntad y no la de Dios. Entonces, el ser terco muchas veces se opone a la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros consideramos como pequeñas. Créanme, que por muy pequeño que uno considere el pecado, por muy pequeño, hace daño. Y no caigamos en el error de decir: no, yo sé cómo manejarlo. No, eso a mí no me contamina. Yo sé cómo comportarme. Y créame que nosotros no podemos hacerlo. Humanamente no podemos hacerlo. La única manera de que lo podamos hacer es que el Espíritu Santo de Dios nos dé la fortaleza para poder vencerlo. Pero humanamente no se puede. Entonces, si la persona es adicta, en su momento fue adicta al alcohol y está en ese caminar con el Señor,
evite. Evite que estar en reuniones donde se comparte. Ay, pero que tú vas a esa reunión, tú sabes que allá reparten ese... No, eso no me contamina. No caigamos en ese error. Que las cosas que se vuelven constantes, eso despierta algo en el cerebro. Créanme que por más que estemos buscando al Señor, eso va a afectar nuestra vida. Por eso debemos que alejarnos. ¿Cómo viene la lujuria? Aquellos que les gusta de pronto ver pornografía. El estar constantemente. Y si la persona se aleja, porque está en el caminar con el Señor, pero de pronto ve un día, le dan ganas de volver a ver. Y esa reiteración de estar utilizando la vista va a ser oposición a la voluntad de Dios. Entonces puede ser nuestros propios deseos, nuestro pecado, que se oponga a lo que Dios quiere en nuestra vida. También pueden ser personas. Satanás las usa. Cuando Jesús dijo, tengo que bajar a Jerusalén y padecer allá, le dijo Pedro, no, Señor, no acontezca tal cosa. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús sabía que no era Pedro, era Satanás. Entonces debemos entender que no son las personas. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. La culpa no es de ellos, la culpa es del enemigo. Entonces, las estrategias que el enemigo utiliza pueden ser nuestros propios deseos o pueden ser personas. Y el ataque de Satanás, ¿sabe cómo es? Es constante. Miren lo que dice Apocalipsis 12:10. ¿Cuándo los acusaba? Día y noche, vea. Los ataques del enemigo son día y noche. Cuando nosotros leemos en el versículo número 1 del capítulo 6, donde está basado el mensaje, dice, cuando oyeron Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en ella brecha alguna, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Miren esos tres personajes, los conocemos clarito. Berta dio una descripción de esos tres personajes. La oposición de Nehemías, y que como les dije ahora, no eran ellos, era Satanás utilizándolos a ellos para que este hombre no hiciera el trabajo por el cual había llegado a Jerusalén, y era restaurar los muros. Y este Nehemías muestra de manera diligente, de manera firme y valiente, que a pesar de que tenía opositores, él seguía adelante. Para muchos quizás la oposición a la voluntad de Dios son nuestras ocupaciones. No tengo tiempo, no puedo. Y todo el tiempo están evadiendo la responsabilidad o el servicio que tienen para con el Señor. O como sucedió con Jonás, que el Señor le dijo, ve a Nínive y predícale a esa gran ciudad, y fue Jonás, y saben la historia, se fue a otro extremo, conocido famosamente como el profeta Remolón. Lo vi en uno de esos bosquejos bíblicos que manejaban mucho los bautistas. Yo decía, ¿qué es remolón? Y yo busqué el significado y dice que remolón es alguien que evita hacer las cosas o que las deja a medias. Se le entrega un ministerio, lo deja a medias. Se le da un liderazgo, lo deja a medias. No puedo, no sé, como les dije ahora, quizás son las ocupaciones, los compromisos. Pero todas estas cosas son oposición a la voluntad de Dios
en nuestra vida. Segunda de Timoteo, su capítulo 2, versículo 26. Escapen del lazo del diablo. O sea que todas estas personas que son oposición a nuestra vida, a nuestro caminar con el Señor, ellos no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen la voluntad ¿de quién? Del diablo. Hay dos caminos: o usted hace la voluntad de Dios, o si no, hace sencillamente la voluntad del diablo. ¿Y sabe qué podemos hacer? ¿Y qué debemos hacer? Lo que nos está enseñando Nehemías. Versículo 3 dice de esta manera: entonces envié mensajeros para decirle: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. Estos personajes, Sanbalat, Tobías y Gesem, le habían puesto una trampa a Nehemías y le dijeron: vamos a encontrarnos en cierto lugar. ¿Y qué les dijo Nehemías? No puedo ir. ¿Estoy en qué? En una gran obra. Hay personas que nos van a hacer invitaciones a nuestra vida que sabemos que no están caminando en la voluntad de Dios, sino en la voluntad de Satanás. Entonces nosotros debemos decirle a esas personas, sencillamente: no puedo ir. A veces es difícil nosotros decir no a ciertas cosas. No. Pero debemos hacerlo. Estoy en una gran obra. ¿Y cuál es esa gran obra? Mi salvación. El cuidado de mi salvación con temor y temblor. Estoy en una gran obra. ¿Cuál es? En ese proceso de santificación en el cual yo vengo caminando. Tenemos que decirle que no. Como segundo punto, la importancia del discernimiento. Palabra que escuchamos mucho. ¿Y qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad que tiene una persona para conocer si algo viene de Dios o no viene de Dios. Para conocer si algo es verdad o es un error. ¿Y cómo se adquiere este discernimiento? Con los ejercicios espirituales que nosotros usamos y que el Señor nos ha dejado en las Escrituras. Y una de esas cosas, lo primero, es que nosotros debemos entender cuando estamos caminando con el Señor, cuáles son esas cosas que en nuestra vida pueden ser una piedra de tropiezo o una posición para hacernos caer. Si yo reconozco cuáles son, yo las evito. Discernimiento. El discernimiento es el conocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Y cómo así de su palabra? A medida que nosotros leemos, estudiamos, meditamos la palabra de Dios, nosotros vamos adquiriendo esa capacidad. Y Nehemías la sabía, la conocía, porque cuando le tendieron la trampa, él sencillamente dijo no. Y no fue porque él ¿cómo se dice? Lo intuyó. No. Porque él tenía esa capacidad que el Señor le daba. El Señor se la daba. Satanás, ¿qué le dijo a Jesús? No, tírate de cabeza. Mira que está escrito que sus ángeles mandará, ¿verdad? Y después le dice, para que tu pie no tropiece. Pero lo que estaba buscando Satanás era que Jesús tropezara, si seguía lo que él quería. Pero Jesús, ¿qué utilizó? La palabra. O sea, Jesús tenía conocimiento de las Escrituras, y las Escrituras son las que nos ayudan a nosotros a no tropezar. Ese es el discernimiento. Entonces, ¿cómo dice Apocalipsis 12:10 que son las acechanzas de
de Satanás, Sandra? Al final, de día y de noche. Entonces por eso Josué decía en su capítulo 1, versículo 8, como los que no sabemos el versículo. Oye, pero ustedes no se la saben. Muy bien. De día y de noche meditarás en él. ¿Por qué? Porque las acechanzas de Satanás son de día y de noche. Entonces debemos meditar en la palabra ¿cómo? De día y de noche. David lo dijo en el Salmo 1, y en su ley medita de día y de noche. Y David sí era alguien que tenía bastante oposición. Entonces, ¿qué? Discernimiento. O sea, en su capítulo 6, por ahí en el versículo 4 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad de Dios. Y después en el versículo 6, o sea, 6 dice: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Porque el desconocimiento de la palabra de Dios hace que nosotros fallemos, tropecemos. Y eso es una oposición hacia la voluntad de Dios. Tercer punto: mantenerse firme. Vamos a leer el versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliud en 52 días. Era una ciudad grande, Jerusalén, ¿verdad? Y los muros, imaginémonos Cartagena. Esos muros son grandes y son gruesos. Y restaurar esos muros era complicado. Y se demoraron 52 días. ¿Y por qué fue tan rápido? Sencillamente porque este hombre se mantuvo firme. No dejó las cosas a media. No aplazó el trabajo. Se esforzó y le decía a la gente: bueno, si hay que coger un machete, una espada, un palo, vamos a hacerlo. Pero seguimos trabajando. No paraba la obra. Terminaron en 52 días. La misma confianza en Dios fue lo que permitió que Nehemías terminara la obra. ¿Tenemos esa misma confianza en el Señor? ¿O nos dejamos derribar por las acechanzas del enemigo? Y como dijo alguien, cuando dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es ningún león rugiente, decía una persona, es un gatico con un megáfono. Y estuve buscando, ¿saben qué es el león rugiente en la naturaleza? Es un león viejo que ya no tiene fuerza ni siquiera para morder. Ya los colmillos están casi que se le caen. ¿Y cuál es la función del león rugiente? Asustar a la presa y llamar a los otros que son más hábiles, ¿verdad? Para que vengan al ataque, al acecho, lo devoren y es después, como los buenos, comerse su partecita. Eso es lo que hace Satanás. Ese es el león rugiente. ¿Qué era Tobías? ¿Qué era Zambalá y qué era Gesén? Pura bulla, pura mentira. ¿Qué vamos a mandarle cartas al rey que tú estás haciendo esto? Mira que tú esto, que lo otro. Pura bulla. Satanás no puede acercarse, no se nos puede acercar. Por eso él tira, ¿qué? Dice que él lanza dardos de fuego. Él te los lanza de lejito porque sabe que no se nos puede acercar. Él solamente ruge. Por eso el Señor nos dice: no tengamos miedo. No tengamos miedo. ¿Saben? Cuando nosotros cedemos a la tentación o nos dejamos influenciar por alguien, seducido por Satanás, suceden cosas en nuestra vida que nos apartan de la voluntad de Dios.
¿Y cuáles son esas cosas? Que se cierran nuestros ojos espirituales. Nos cuesta ver la grandeza de Dios. Y pensamos muchas veces que el problema es demasiado grande, que Dios no lo puede solucionar. Eso es un gran error. Se cierran nuestros oídos espirituales, porque dice la palabra que el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero cuando nos desviamos, esa palabra no llega. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, nuestro corazón se endurece, se vuelve como una piedra. Y todo lo que nos hablen del Señor nos patea. Como dice uno, nos resbala, no me interesa. Eso puede pasar. Cuando cedemos y le damos espacio al enemigo, entonces nuestra mente se cauteriza, como dice las Escrituras. ¿Y qué es esto de que se cauteriza la conciencia? De que sencillamente hacemos las cosas y pecamos y no sentimos absolutamente nada. No nos afecta. Esto pasa cuando nosotros le damos espacio al enemigo para que entre en nuestra vida. Y el Señor nos está llamando a restaurar los muros. ¿Los muros de qué? De nuestra vida. ¿Los muros de qué? De la iglesia. Y por último, este punto lo titulé: la victoria viene de la mano de Dios. A veces pensamos que las cosas que logramos y hacemos vienen por nuestra capacidad. No, porque es que yo soy muy amigo del rey. Yo le dije al rey, yo sé que el rey no se me va a negar. No, porque es que yo tengo un puesto influyente y yo sé que la gente a mí me sigue. Créanme, hay que reconocer que nuestra victoria diaria no viene de nuestra fuerza, porque como les dije ahora, humanamente no podemos. La victoria viene de la mano de Dios. Versículo 16 dice así: cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. No fue por Nehemías, por su liderazgo, porque era gran líder como lo conocemos. No, eso vino de Dios. Y los pueblos se dieron cuenta que sus maquinaciones eran tan grandes que quizás lo habían hecho en otras ocasiones y nadie se resistía, pero se dieron cuenta entonces de que había sido el mismo Dios que estaba con el pueblo de Israel, y ese mismo Dios está con nosotros para terminar la obra. ¿Usted quiere que esa obra sea terminada y perfeccionada? Tenemos que seguir firmes, permaneciendo firmes en el Señor, no siendo un remolón, constante, meditando la palabra. Para alcanzar la victoria de la mano de Dios, ¿qué debemos hacer? Cosas que nosotros conocemos. La oración. Cuando nosotros empezamos a leer el libro de Nehemías, lo primero que hablamos de Nehemías que era un hombre de oración, y siempre lo va a escuchar en todos los mensajes. Cuando le dieron el mensaje de cómo estaba el pueblo judío, dice que este hombre oró e hizo ayuno. Antes de presentarse al rey, 4 meses antes de presentarse ante él, oró. Cuando este hombre estaba delante del rey y el rey le dijo: ¿por qué tienes la cara triste? ¿Qué te pasa? Antes de responderle, oró. Y cuando estaba por acá en los capítulos 4 y 5, que empezaron estos hombres a hacerle frente, él oró. ¿Y qué nos enseña la oración en cuanto a la voluntad de Dios? Jesús se lo enseñó a sus discípulos: que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. O sea, le está diciendo: Dios mío, es tu voluntad y no la mía.
Cuando Jesús estaba en el huerto, ¿verdad? Ya iba a ser entregado. ¿Qué dijo Jesús? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. La oración nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Eso hace la oración. Otra cosa, ser estratégico. Como les dije en un principio, si X o Y persona a mí constantemente me está insistiendo, sea estratégico. Si son mis propios deseos, sea estratégico. Nehemías fue estratégico para todo. Supo en qué momento hablarle al rey, supo qué pedirle, qué materiales, sabía qué necesitaba para que no lo molestaran por el camino. Es más, él sabía lo que iba a suceder cuando él llegara a Jerusalén. Es más, cuando llegó a Jerusalén, echó una caminata de noche para ver cómo estaban. No lo hizo de día. Así como la historia que estudiamos hoy, ¿verdad? Jesús, antes de llegar al templo, ¿qué hizo? Se echó una caminadita de noche para ver cómo estaba el panorama. Y después al día siguiente hizo la obra. Nosotros debemos ser estratégicos para no darle terreno, no ceder terreno al enemigo. Otra cosa es la comunión y el apoyo de la comunidad. Nehemías solo no hubiese podido hacer esta gran obra. Él se apoyó ¿de quién? Del pueblo, de la comunidad. Y aprendíamos nosotros que el templo, esta mañana, que el templo es ese lugar, ¿verdad? Para nosotros estar ¿qué? En comunión. Porque muchas veces solo no podemos. La oveja, cuando está apartada de la manada, se la come. Pero cuando la oveja está con la manada, difícilmente el lobo se la come. Nosotros debemos estar en comunión los unos con los otros. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Para qué? Para alcanzar la victoria agarrados de la mano de Dios. Otra cosa que debemos hacer es seguir el camino de la santidad. ¿Qué es? La santidad es un ¿qué? Es un proceso. Nadie es santo de la noche a la mañana. Es más, todavía ni siquiera lo hemos alcanzado. Seguimos en el proceso. Y Nehemías se mantuvo firme en santidad con el Señor. Y por último, la fe. Ahora podemos orar, pero si no tenemos fe, entonces esa oración no sirve de nada. La fe, Nehemías 4, en su versículo 14, dice de la siguiente manera: después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Vean lo que le dijo Nehemías. ¿Acordaos de quién? Del Señor, que es ¿qué? Grande, poderoso y temible. No tengan miedo. Esa es la fe. Por más grande que sea el ejército, decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Señor, en mi Salvador. Miren que hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Yo sé que ustedes se la saben. Y Eliseo era el profeta que estaba en ese momento en Israel. Y había guerra entre los asirios y el rey de Israel. Pero cada vez que el rey de Israel hacía un plan para atacar, el rey asirio hacía un plan para atacar a Israel, Eliseo, Dios se lo revelaba y se lo decía al rey de Israel. Le decía: el rey de Asiria te va a atacar en tal lado, no cojas por allá. El rey de Asiria te va a atacar de este lado, no mandes a tus hombres por allá.
Hasta que un día el rey de Asiria dijo, bueno, yo en mi corte aquí tengo un soplón. Alguien le está diciendo todo al rey de Israel. Y dijo a alguien, un oficial de su corte, no señor, no es así, aquí no hay ningún traidor. Es que allá en Israel tienen al profeta Eliseo, y lo que tú hablas en lo más recóndito de tu habitación, ya él lo sabe. Entonces dijo el rey de Asiria, hay que matar entonces a Eliseo. Búsquenme a ese hombre. Y se levanta al día siguiente el criado o el siervo de Eliseo y mira por la puerta hacia enfrente de la montaña, y había un centenar de soldados a caballo y en carro. Y dice la Biblia que el siervo sintió miedo. Y le dice a Eliseo, Señor, mire, vienen por ti, son muchos. Y son maravillosas las palabras que le dice Eliseo al siervo. Le dice, más son los que están con nosotros que los que están allá. Créase esa palabra, mi hermano. Más son los que están con nosotros que los que están allá. ¿A quién tenemos nosotros? Al Padre, al Creador de todo. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Hijo. ¿Qué más queremos? Somos más que ellos. ¿Y saben qué hizo Eliseo? Lo primero que hablamos acá, orar. Cuando Eliseo oró, se abrieron los ojos espirituales del siervo y vio alrededor de ellos qué cantidad de gente con carros de fuego, dice la Escritura. Entonces venía esa gente para encima y volvió a orar Eliseo para que Dios le produjera una ceguera. Y ciego lo guió y le dijo, no señor, usted al que están buscando no está aquí, yo lo voy a llevar al lugar donde él está. Y el mismo Eliseo lo llevó hasta la ciudad de Samaria, donde estaba la capital del reino de Israel. Y los dejó ahí en todo el centro de la ciudad, como dice uno, a boca de jarro, como corderitos allí. Y nuevamente, ¿qué hace Eliseo? Ora al Señor para que los ojos de ellos sean abiertos. Cuando abren los ojos, wow, qué sorpresa. Ya estamos muertos. Ay, Dios mío, como dicen por ahí, sálvame. Y le dice el rey de Israel a Eliseo, bueno Eliseo, ¿y qué hacemos ahora? ¿Los matamos? Y Eliseo le dice, ¿tú matarías a alguien que tienes cautivo en tu tierra? Entonces, ¿qué hacemos? Le dijo, darles de comer y envíalos de vuelta a su casa. Miren cómo es el siervo del Señor. Nunca paga mal por mal. Cuando nosotros pagamos mal por mal, no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque el Señor no nos ha enseñado eso. Al que te haga mal, hazle bien. Y al que te maldiga, bendícele. Y dice que estos hombres se llenaron su estómago, comieron y se fueron contentos para su casa, felices de que no les sucedió nada. Y al finalizar el pasaje dice, y más nunca volvieron a molestar a Israel. Cuando nosotros obramos de esta manera, el enemigo sencillamente se aparta. Como dice la Escritura, Satanás dejó a Jesús por un tiempo. Porque saben, diariamente, de día y de noche, va a haber oposición en nuestra vida. Mi invitación es, mi hermano, en esta mañana, a que nosotros le demos valor a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. A que nosotros podamos poner en práctica lo que dicen las Escrituras, que la Escritura no es sencillamente que la palabra revelada, que la voluntad de Dios que se ha dado a conocer a nosotros, y que es buena, agradable y perfecta. No tengamos miedo, porque más son los que están con nosotros. Mi hermano, Dios les continúe bendiciendo.